La posición de los omóplatos afecta nuestra postura. Postura encorvada. ¿Qué es eso? Es cuando ambos omóplatos se desplazan hacia adelante y al mismo tiempo cambia la posición de la caja torácica, aumentando la cifosis en la región torácica de la columna vertebral. ¿Por qué sucede esto? La causa principal es el desequilibrio entre los músculos que estabilizan la escápula por detrás y, al contraerse, acercan las escápulas a la columna vertebral, como si las unieran. Y los músculos que tenemos aquí adelante son dos músculos principales, el pectoral mayor y el pectoral menor. Cuando se contraen, desplazan tanto el hombro como la escápula hacia adelante, pero también participan en el movimiento del brazo. Pero el pectoral menor es el que provoca específicamente el desplazamiento de ambos hombros y escápulas hacia adelante, así. Y necesitamos crear un equilibrio entre estos músculos. Cuando vemos esta posición donde el hombro está desplazado hacia adelante, a veces hay una diferencia. De un lado hay un poco más de distancia, del otro un poco menos. Esto también indica que hay diferente tono y diferente volumen muscular y necesitamos tenerlo en cuenta. Si el omóplato está un poco elevado, necesitamos revisar si hay un desequilibrio entre los músculos que lo elevan. Estos son el trapecio superior y el músculo elevador de la escápula, y el dorsal ancho y la parte inferior del músculo trapecio. También es importante el músculo serrato, que muy a menudo es débil y está rezagado, y el equilibrio entre esta parte del músculo trapecio y el pectoral mayor. Cuando el pectoral mayor está más desarrollado, esta parte del trapecio se queda atrás y el hombro comienza a desplazarse hacia el lado del pectoral más desarrollado. Esto sucede muy a menudo. De un lado ocurre más del lado de la mano dominante y del otro lado ocurre menos. También hay casos en los que un hombro está desplazado hacia adelante debido a la limitación de movimiento en la zona lumbar. Por ejemplo, los músculos cuadrados lumbares están acortados, lo que dificulta la rotación. Y por eso, la escápula empieza a desplazarse excesivamente hacia adelante para compensar esa rotación. También tiene importancia la parte posterior y anterior del músculo deltoides. Cuando tenemos el deltoides anterior más desarrollado y el posterior menos, el hombro y el brazo pueden desplazarse y girarse hacia el lado del músculo más fuerte. Entonces, primero, evaluamos la movilidad de las vértebras en la región torácica de la columna vertebral. Para esto se utiliza esta técnica de movilización. Aquí revisamos cada vértebra y observamos si hay diferencia en el rango de movimiento. Así es mejor hacerlo de lado. Si hay diferencia en el rango de movimiento. Muy a menudo, la parte superior está de aquí. Bueno, más o menos desde la sexta o quinta vértebra torácica, la parte superior de la columna torácica se mueve un poco peor. Ahí el rango de movimiento es mucho menor que en la parte inferior, pero también es necesario comparar el rango de movimiento entre las vértebras adyacentes. A veces pasa que, por ejemplo, aquí digamos, bueno, algo así. La séptima y la sexta se mueven con mayor rango. Luego hay una vértebra que, como vemos, se queda mucho más atrás en cuanto al rango de movimiento. Y la siguiente también tiene un rango mayor. Se puede evaluar el movimiento desde diferentes ángulos. Por ejemplo, intentar mover hacia acá, observar desde este ángulo cómo se mueven y desde otro en la dirección opuesta. Todo esto lo observamos también en base a las quejas del paciente. Es decir, si algo le molesta, entonces revisamos ese lugar con más detalle. Y aquí también revisamos las articulaciones costotransversas, cómo se mueven, si hay alguna fijación entre las vértebras y las costillas. La fijación es donde no hay movimiento en ese lugar, ya sea entre las vértebras o entre las vértebras y las costillas, entre las vértebras vecinas o el movimiento está muy limitado. Y también vamos a tener esto en cuenta más adelante durante el tratamiento. Es decir, este es el primer recorrido por la zona torácica de la columna vertebral. Al mismo tiempo, como que hacemos un diagnóstico
En los lugares donde la movilidad es peor, nos detenemos un poco más y al mismo tiempo aumentamos la movilidad ahí. Esta técnica se llama movilización, en este caso, de la zona torácica de la columna vertebral. Luego se hace lo mismo en las articulaciones costotransversas. Cada una de estas articulaciones se revisa para ver cómo se mueve y se compara la movilidad de unas articulaciones con otras. Es decir, para cada persona hay un rango de movimiento propio, como si fuera su propia norma. Entonces comparamos, por ejemplo, encontramos áreas donde el movimiento es bueno y las comparamos con las articulaciones donde el movimiento es limitado, para entender en qué lugar necesitamos aumentar el rango de movimiento. Se puede aumentar el rango de movimiento de varias maneras. Se puede hacer gradualmente. Primero trabajando sobre los músculos, eliminando los puntos gatillo, estableciéndolos con ejercicios y, en general, trabajando los tejidos blandos alrededor de las articulaciones. También se puede trabajar directamente sobre las articulaciones desde diferentes ángulos. Lo principal es que esos ángulos coincidan con el eje de movimiento de las propias articulaciones. Y otra manera más llamativa, pero bueno, en principio, a veces incluso más efectiva, es la manipulación. Esto es cuando, en un solo movimiento y con un sonido característico, aumentamos la movilidad en algún segmento motor vertebral. Eso es. Algunos le tienen miedo, a otros al contrario, les gusta. O sea, normalmente esto sucede con un sonido. La manipulación, o en la osteopatía, se llama técnica thrust. Bueno, o técnica thrust. Con ese chasquido se restaura la movilidad entre las vértebras. Bueno, en este caso, o en otras articulaciones, eso también se puede hacer. Pero ahí también hay que entender para qué se hace eso, porque aumentar la movilidad debe tener un propósito específico, no solo porque sí. O sea, si necesitamos, por ejemplo, en algún lugar aumentar la movilidad de alguna parte de la columna para descargar otra, o si tenemos una fijación que puede ser la causa de la compresión de un nervio, o si necesitamos restaurar la movilidad en alguna articulación, pero eso lo elegimos específicamente para cada paciente. Dependiendo de la edad, de las diferentes enfermedades concomitantes, si hay una artrosis muy avanzada, por supuesto, es mejor hacerlo de manera gradual. O si hay un síndrome doloroso. En esta zona es donde se encuentran los músculos trapecios. La parte inferior del trapecio, aquí está, justo aquí, muy a menudo está poco desarrollada. Se le asignan ejercicios adicionales. Esta es la parte media del músculo trapecio y la parte superior. Aquí podemos trabajar desde diferentes ángulos. Desde el borde, aquí abajo, el propio músculo trapecio. Desde arriba, de esta manera, es decir, ponemos un dedo, la otra mano encima y así también lo trabajamos. Así, simplemente de manera puntual, a lo largo de las fibras, también de esta forma, así. Diferentes técnicas faciales. Aquí necesitamos que las manos puedan deslizarse un poco. Y así sobre el músculo. También podemos trabajarla desde diferentes ángulos. También podemos trabajarla desde diferentes ángulos. Aquí podemos usar diferentes métodos como estos. Podemos trabajar desde este ángulo, es decir, esto también depende de lo que queramos hacer. Aquí, justo al lado de las apófisis espinosas. De esta manera. Es decir, podemos hacerlo a lo largo de las fibras, justo por el borde inferior del propio músculo trapecio, como desplazándolo un poco hacia acá. Es decir, los propios músculos también pueden, cuando se produce fibrosis, cuando las fascias de los músculos vecinos prácticamente se pegan, se fusionan, también hay que eliminar esa fibrosis, porque a través de los músculos, entre los músculos, pasan vasos sanguíneos y nervios. En varias de estas áreas, donde hay tensión o espasmos, todo esto puede ocurrir. Se comprime e incluso puede ser la causa no solo de dolor, sino también de una restricción en el suministro de sangre. Por ejemplo, los trastornos del flujo sanguíneo hacia la zona no son tan comunes,
pero los trastornos del flujo de salida, debido a estos espasmos, sí ocurren con frecuencia. Debajo del músculo trapecio tenemos el músculo romboides y el músculo romboides. Para alcanzarlo necesitamos ir un poco más profundo aquí, un poco más profundo a través del trapecio, pero después de trabajar esa zona ya podremos llegar al músculo romboides. Todavía es conveniente llegar a ella, ahora les mostraré cómo se trabaja sobre ella estando de lado. Pero también a lo largo de la columna tenemos los extensores de la espalda. Aquí también podemos trabajar sobre ellos. Es decir, esto también es un trabajo más profundo. Todo esto también se encuentra dentro del trapecio. También, desde esta misma posición en la que estoy ahora, se puede trabajar sobre el extensor justo en este ángulo. Es decir, metemos los dedos junto a las apófisis espinosas, como hacia adentro, y de lado trabajamos un poco sobre los músculos de esta manera. Cuantos más ángulos diferentes utilicemos para trabajar sobre los músculos, mayor será la probabilidad de que podamos tratar incluso puntos gatillo más profundos, zonas de tensión o de fibrosis, y así podamos trabajarlos y recuperarlos. Después de haber trabajado los músculos, se puede volver a trabajar las articulaciones y las vértebras, esta vez con una amplitud mayor. También se pueden hacer estos movimientos movilizadores directamente sobre la columna vertebral. De este lado, cuando nos colocamos del lado de la cabeza, aquí es conveniente trabajar con esta parte de la mano. También sobre las articulaciones costotransversas, desde aquí. Esto se hace bien de un lado y del otro. Luego sobre las propias vértebras a través de las apófisis espinosas. Pero aquí hay que entender hasta qué punto es necesario aumentar este rango de movimiento, ajustar la fuerza de la manipulación y los distintos ángulos de aplicación. Es decir, desde aquí también podemos hacer el movimiento. Si necesitamos ir más profundo, colocamos un dedo aquí, el otro, la segunda mano encima, y al aplicar presión de esta manera, ya podemos influir en las articulaciones costotransversas o en las articulaciones entre las vértebras. Desde esta misma posición, si, por ejemplo, notamos que hay alguna fijación, existen diferentes métodos de movilización y manipulación. También en la parte superior de la columna torácica podemos trabajar desde aquí. Desde la posición de lado también hay un muy buen acceso para trabajar toda esta zona. Aquí también podemos ayudarnos al mismo tiempo con el movimiento de los omóplatos, es decir, como que veo el omóplato, lo hago rodar directamente sobre los dedos, un poco debajo del omóplato. Aquí también puedo meterme desde diferentes ángulos, trabajar el omóplato, esta parte superior del omóplato, donde están los músculos que lo elevan, también aquí, desde esta misma posición, puedo meterme, es decir, el omóplato desde todos los lados. De esta manera lo trabajo desde aquí. Luego también usando los movimientos de la escápula, puedo influir en los músculos de manera más profunda. Y aquí, con el mismo movimiento, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar el trapecio superficial. Si necesito ir más profundo, me ayuda un poco con la escápula. El trapecio se relaja un poco al disminuir la tensión y así puedo penetrar un poco más profundo, hasta el músculo romboide, hasta los extensores de la espalda. Y también puedo usar este mismo movimiento para influir en las propias articulaciones y en las costotransversas y en las articulaciones entre las vértebras. O sea, puedo hacer la movilización de todas estas articulaciones desde aquí. Luego, de este lado, aquí tenemos la escápula. Aquí también se puede trabajar bien el dorsal ancho desde todos los ángulos. Se puede hacer con este movimiento. Se puede hacer desde aquí. También se pueden usar todas estas técnicas faciales. Usar, por ejemplo, cuando necesitamos, digamos, aumentar el rango de movimiento en el hombro o estirar el costado. O sea, todo esto, todas estas cosas ahí. Las técnicas faciales se pueden usar para estirar todo esto o para trabajar de manera más localizada en todo esto. Luego, desde esta misma posición,
También se puede trabajar con éxito sobre el músculo serrato aquí. También ahí suele haber muchos puntos gatillo. Muchos puntos. Pero también vale la pena trabajar el músculo serrato cuando estamos restaurando la movilidad, por ejemplo, de la escápula o de la articulación del hombro. O si alguna costilla no se mueve, causa dolor localmente, o hay alguna neuralgia intercostal, o por alguna razón necesitamos también trabajar el músculo serrato. Resulta que sí, ahora los músculos pectorales, desde aquí, de este lado, también de lado. Es conveniente hacerlo porque aquí, si podemos cambiar la posición del brazo, por ejemplo, llevar el brazo un poco hacia adelante, si lo dejamos colgando, también el músculo pectoral se relaja un poco y ya es más fácil llegar aquí hasta el pectoral menor. Porque si está tenso, si lo hacemos desde la espalda, a veces pasa que la tensión del pectoral no nos deja llegar al pectoral menor. O sea, el pectoral menor se puede trabajar así a través del pectoral mayor, pero al mismo tiempo también el pectoral mayor. Entonces, todos estos espasmos que hay aquí, que causan el desplazamiento del hombro hacia adelante, se pueden trabajar muy bien desde este lado. O sea, esta porción clavicular, muy a menudo surgen alteraciones, algunos procesos de adherencias entre el deltoides anterior y el pectoral mayor. Este surco también se puede trabajar desde este lado. Claro, se puede meter la mano debajo del pectoral mayor, llegar hasta el pectoral menor, pero en principio eso no se requiere muy a menudo. Más o menos, se puede trabajar esto no atravesando completamente, sino así, a través del pectoral mayor. Y acostado boca arriba también se puede hacer muy bien. Y trabajar este surco entre el deltoides anterior y el pectoral mayor. Luego, el propio músculo pectoral se puede trabajar con acciones más precisas, a lo largo de toda su longitud, si es necesario. Aquí puedes ver en qué estado se encuentra, cerca del esternón, justo donde comienza. Aquí está su parte inferior. Primero revisa si no hay zonas de tensión ahí. Recorre toda la longitud de las fibras. Aquí también hay que trabajar el pectoral menor. Puedes usar diferentes métodos como este, así directamente desde aquí. Y así también puedes trabajar el deltoides anterior desde aquí. Y también el pectoral. También puedes usar diferentes métodos. Técnicas que son más suaves por un lado, pero por otro lado, también se pueden trabajar los músculos bastante profundamente. Aquí ya necesitas usar un poco las manos, deslizándolas. Y desde aquí, de esta manera. Uno, a lo largo de las fibras del propio músculo. Así se puede hacer muy bien. ¿Listo? Ahora es momento de trabajar.